El tercer método que tenemos para factorizar es cuando podemos identificar que el polinomio es una identidad notable. ¿A qué nos referimos con una identidad notable? A los productos notables. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero, lo que tenemos que recordar son cuáles son las identidades notables. Aquí tenemos un resumen de las fórmulas que nosotros trabajamos en segundo año. Y entonces allí lo que tienen que ver es qué características tienen que tener cada uno de los términos que nosotros trabajemos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, que es el cuadrado de una suma, lo que tengo que tener es el primer factor elevado al cuadrado y el segundo factor elevado al cuadrado. Si estas dos cosas se cumplen, esto del medio se va a cumplir, porque fíjense que es con respecto a este y con respecto a este. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros en el polinomio para saber si son identidades notables? En el primer y en el último término. En el caso de los cuadrados, si el primer término y el último término están al cuadrado, yo puedo decir que eso es un producto notable. En el caso de los cubos, si el primer término y el último término están elevados a la 3, yo puedo decir que eso es un producto notable. En el caso de la suma por la diferencia, si los dos términos que yo tengan están elevados al cuadrado y el signo del medio es obligatoriamente un menos, entonces yo lo puedo escribir así. Sabiendo estas 5 cosas, o recordando, mejor dicho, estos 5 productos notables, veamos entonces nuestro ejemplo de cómo podemos factorizar utilizando estas fórmulas. El ejemplo nos dice factorizar el polinomio p de x igual a 25x a la 4 más 30x cuadrado más 9. Veamos entonces cómo lo resolvemos. Lo primero que debemos hacer es observar el polinomio, detallar el polinomio y analizarlo para saber entonces qué es lo que puedo hacer. Decimos que el polinomio posee 3 términos que reúnen las siguientes características. Lo primero es que el primer término y el tercero son, respectivamente, los cuadrados de 5x cuadrado y 3. Si vemos el polinomio, que lo tenemos aquí abajo, si yo coloco 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado es x a la 4. Y si yo 3 lo elevo al cuadrado, entonces me da 9. Entonces, el primer y el último término son elevados al cuadrado. El segundo término es el doble del producto de ellos dos y eso se va a cumplir, ¿ok? 2 por 5, 10, 10 por 3, 30, x al cuadrado. Entonces, teniendo esta característica, yo ese polinomio, que es este que está aquí, lo puedo reescribir de la siguiente manera. Este 25x a la 4 lo puedo escribir como 5x al cuadrado al cuadrado. Este 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Y esto del medio, si yo el primero y el último los puedo escribir al cuadrado, esto del medio se va a cumplir. Acuérdense que nuestra fórmula nos dice el primero al cuadrado, lo tengo, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, esta fórmula lo que va a hacer es cambiar. Si este primer signo es menos, entonces este primer signo va a ser menos, ¿ok? ¿Cómo yo puedo hallar o cómo puedo descubrir que esos son los factores? Puedo decir, un número que elevado al cuadrado me dé 25, a 5. ¿Cómo yo puedo escribir la x elevada al cuadrado? Como x cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto forma parte de las propiedades de la potenciación. Entonces, la potencia de una potencia se multiplica. 2 por 2, 4. ¿Ok? Y aquí, bueno, un número que al cuadrado me dé 9. Bueno, 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer para factorizar? Tomo esto primero que está dentro del paréntesis y lo escribo de primero en mi nuevo paréntesis. Y el último, que está elevado al cuadrado, lo tomo y lo escribo de segundo en el paréntesis.
Fíjense que cuando estamos escribiéndolo aquí adentro, ya estos cuadrados de aquí afuera no los estoy tomando en cuenta. Y coloco todo eso al cuadrado. Que ustedes tengan un paréntesis al cuadrado significa que ese paréntesis se repite 2 veces. Esto es como que si estuviesen x al cuadrado. Ustedes pueden escribir x por x. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo 5x cuadrado más 3 al cuadrado, yo lo puedo escribir 2 veces. Y de esa manera factorizamos. Si el primer signo que ustedes tengan aquí es menos, entonces este signo que una a los dos términos que ustedes encuentren va a ser menos, ¿ok? Y entonces de esa forma ustedes se pueden orientar de manera más rápida, más fácil y más sencilla para factorizar un polinomio. Estos son los 3 términos, los 3 métodos que yo les puedo ofrecer para factorizar un polinomio. Al momento de factorizarlo, usted identifica que tiene en su polinomio y utiliza alguno de esos tres métodos para poder hacerlo.